En los próximos minutos vamos a intentar acercarnos un poco más al fenómeno reciente de las barras y los barra bravas. Y le hemos pedido al profesor Julio Saba. Julio, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Que es docente de historia, es historiador, es investigador de la Biblioteca Nacional y que está trabajando fuertemente con este tema a que nos ayude a acercarnos a este fenómeno. ¿Que comienza cuándo? Esa es una buena pregunta para seguir investigando, y hay muchos recuerdos de mucha gente, o la memoria social establecido en unos primeros nucleamientos de Peñarol y de Nacional en la tribuna Astra, inclusive en la tribuna Olímpica, en la década del 60, inclusive en la década del 70. Pero las barras tal cual las conocemos ahora, con estandartes, cantos, inclusive con el ejercicio de la violencia física o la violencia verbal, se empiezan a configurar en la década del 80. Bien, ya vamos a llegar a lo que eran aquellas barras y las que son estas, obviamente, porque hay cosas diferentes, hay delincuentes adentro de esas barras. ¿Cuánto se produce? Porque todos decimos... Íbamos juntos a las mismas tribunas. ¿Cuándo se hace la primera separación de hinchadas? La primera separación de hinchadas en un clásico se hace para un clásico que se disputó el 6 de enero de 1987, que fue la final del Campeonato Uruguayo del 86. Esa separación se hace a raíz de hechos de violencia que ocurrieron en un clásico alrededor del 18 de diciembre. La decisión de separar las hinchadas la toman conjuntamente las directivas, los presidentes de Peñarol Nacional de la época, conjuntamente con el ministro de Interior de la época, Antonio Marchesano. Hoy con toda esta conmoción que hay con el tema de las barras y de la violencia en el deporte en general, parece que todos recordamos que esa separación de hinchadas se dio pura y exclusivamente por una escalada de violencia de las barras. Cosa que, revisando la documentación de época, sobre todo la prensa, que es la más accesible, resulta por lo menos cuestionable. O sea, yo estoy trabajando, mi hipótesis en este momento tiene que ver con que, bueno, sí, había una violencia de las barras, pero también había una violencia mucho más grande en los espectáculos deportivos. Esa violencia podemos llamar violencia tradicional y que está legitimada. Peleas entre los jugadores, peleas entre hinchas, pedradas a los líneas, etc. Esas cosas ya pasaban. Esas cosas ya pasaban, y mucho. En el básquetbol pasaba mucho, hubo episodios muy fuertes. Casi sí. como en ninguna década, Peñarol y Nacional se jugaban en primera división, se enfrentaban en básquetbol, y hubo finales recordadas. La de una final en el año 83 en el Cilindro, donde los jugadores terminaron todos a las piñas, terminaron todos presos después. Bueno, ese tipo de violencia no vinculada a las barras es mucho más importante durante toda la década del 80 que la violencia de las barras, porque además las barras son bastante pequeñas en esa época. Bien, pasemos a la década del 90, que tiene lamentablemente un cambio cualitativo trascendente, porque aparecen allí los primeros muertos a raíz de esta situación. Sí, en la década anterior no, pero en la década del 90 hay varios muertos por hechos que son bien vinculados. Ojo que sé que en la década del 50 tiraron de la tribuna Sí, y se reconocen episodios desde la década violentos desde la década del 20, en el Mundial del 30. Estamos hablando de episodios aislados, pero los hechos violentos del 90. La primera muerte que creo que hay registrada sobre la década del 90 no es una muerte vinculada justamente a las barras, sino es un señor que lo atropella un caballo de la Metropolitana en la cancha de Basáñez en el año 92. Y después, en el 94, causó mucha conmoción pública la muerte de un chico... ¿Tosquelas? No, Vallejo. Vallejo, y después viene... ahí en la entrada de la tribuna Astra, un hincha de Nacional, muerto supuestamente por hinchas de Peñarol. Tosquelas es en las afueras del Parque Central. Tosquelas en las afueras del Parque Central. Después de un partido Nacional Cerro. Después hay un chico en un clásico en Maldonado también, que lo tiran de la tribuna para abajo. O sea, bueno... pareciera que aquella cosa inicial, donde el combate cuerpo a cuerpo como forma de construcción de masculinidad y de prestigio entre los pares, ya se va transformando en un odio exacerbado hacia el otro, y el otro ya no significa nada, porque si le tomo su propia vida ya es como un camino sin retorno. No significa nada. Y está más o menos claro en la investigación que está en curso, además, que estás haciendo, cuando actividades delictivas se entran a mezclar adentro de las barras.
El centro de la investigación que yo estoy haciendo es en la década del 80. Pero bueno, más o menos uno como deportista sin practicar deportes, sigue los eventos. Estos días que fue, bueno, como para pensar un poco, poner un pienso al asunto, recordé que en un programa de Punto Penal en el año 2006, Punto Penal de Canal 10, invitaron al historiador Gerardo Caetano, exfutbolista, reconocido por su gusto por el fútbol. Jugador de la selección juvenil. Jugador de la selección juvenil en el 75, si no me 79. ¿79? No, ahí va. Cuando Maradona sale campeón del mundo con esa selección argentina. Y él decía una cosa interesante. Lo invitaron justamente a raíz de la muerte del hincha de Cerro, de Dacuna, a manos de hinchas de Peñarol. Y él decía una cosa interesantísima en 2006, y que fue como medio premonitorio, visto a la distancia. Él veía que todavía en ese momento las barras no habían entrado en el circuito de la delincuencia común, que todavía estábamos a tiempo de evitar males mayores. Y 10 años después, este presente, ¿cómo lo estás viendo? Y realmente, cuando el domingo del Clásico me levanté de la siesta para sentarme a ver el Clásico, y vi lo que pasó, fue ya la previa con el tema de la tribuna olímpica me había afectado bastante. Y yo mirando los informes periodísticos y todas las cosas que se dicen, es básicamente ver cómo llegamos a la definición de las barras bravas tal cual se definían en la década del 80 en la Argentina. O sea, organizaciones segmentadas, con jefes, cabecillas, con prácticas violentas y mafiosas, con relaciones con las dirigencias y con el sistema político, cosa que en el Uruguay pareciera todavía bastante poco, pero sí con las dirigencias, relaciones con las dirigencias que son realmente añejas. Profesor Julio Saba, gracias por hoy. Es poco el tiempo, es mucho lo que hay que hablar y la investigación sigue. Muchísimas gracias. Te agradezco la invitación. Muchas gracias a ustedes. No se vayan, ya venimos, se viene todo el capítulo deportivo.